a la programación de este encuentro regional de telecomunicaciones. A continuación, el seminario El eslabón más débil de la cadena, conexión Wi-Fi dentro del hogar, a cargo del ingeniero Juan Ramón García Vich, gerente de Ingeniería y Nuevas Tecnologías en Gigaret. El ingeniero inició su trayectoria con el inicio de Cablevisión en el año 1981, siendo esta la primera empresa que ofreció servicio de televisión por cable en la ciudad de Buenos Aires, y luego se convirtió en MSO más grande de la Argentina. Luego se desempeñó en otros MSO como Video Cable Comunicación, Multicanal y finalmente Gigaret, donde se desempeña como gerente de Ingeniería y Nuevas Tecnologías desde el año 2000. Ha participado como disertante en congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, entre ellos ATBC en Argentina, Andina Link en Cartagena y Centroamérica, APTC en Perú, Chile Media en Chile, encuentros regionales en Argentina, Ferintel en Ecuador y demás. Es miembro de la Comisión Técnica de ATBC de Argentina desde el año 1990 y del SCTE desde el año 1991. Además, integrante del capítulo de Latinoamérica y el Caribe desde su fundación. Con ustedes, el ingeniero Juan Ramón García Vich. Buenas tardes a todos. Estamos llegando ya a la hora de cierre del evento y vengo con este tema que creo que es de preocupación de todos, al menos en lo personal lo estoy sufriendo, y estamos viendo cómo cada vez con el avance tecnológico estamos en condiciones de ofrecer mayor velocidad de acceso a nuestros clientes, gracias a las últimas versiones de DOCSIS, DOCSIS 3.1, gracias a la migración hacia FTTH con tecnologías GPON o XGPON. Es común que hoy estemos hablando de servicios que contemplan velocidades de 300 megabits segundo y en algunos casos de proveedores más osados hasta están ofreciendo servicios de 1000 megabits por segundo, o sea, 1 gigabit a los clientes. Pero todo ese caudal de conectividad choca contra una barrera y lamentablemente toda cadena se termina rompiendo siempre por el eslabón más débil. ¿Y cuál es el eslabón más débil? Justamente este, la conectividad inalámbrica, la conectividad Wi-Fi dentro del hogar. Desde el dispositivo que nosotros colocamos en casa del cliente, del CPE, desde el cable módem o desde la ONU o ONT de FTTH, hasta el dispositivo del cliente, tenemos una conectividad inalámbrica basada en la norma IEEE 802.11. ¿Qué sucede con todo esto? El cliente pretende que esa velocidad que nosotros le prometimos esté disponible en todos y cada uno de sus dispositivos. Esto está sujeto a problemas de cobertura, interferencia, conectividad. ¿Y cómo se traduce? En intermitencias, microcortes del servicio y en reducción de la velocidad. Entonces el cliente llama, reclama y no dice, tengo problema con el Wi-Fi. Dice, no me funciona Internet. El cliente no está en condiciones de separar si el problema está en el acceso o en la conexión inalámbrica dentro de la casa. Aunque lo sepa, no le importa. Él dice, yo quiero tener los 50 megas, los 100 megas en el teléfono. Yo corro un speed test y no me funciona. ¿Qué pasó con la evolución de la norma de conectividad inalámbrica definida por el IEEE? Fíjense que hay un aspecto muy curioso. Ayer hablábamos de la evolución de DOCSIS. Después hablamos de la evolución de las normas FTTH. En todos los casos arrancamos al mismo año. Arrancamos más o menos mediados o segunda parte de la década del 90. ¿Y cuál es el disparador? La masificación de Internet. A partir del año 1995, o sea, si bien la Internet es vieja, a partir del año 1995 empieza a masificarse la distribución de conectividad con diferentes fuentes de contenido a través del protocolo IP. Wi-Fi arranca en 1997. En 1997, ayer hablaba que comenzaba DOCSIS con la versión 1.0.
Y más o menos para la misma fecha también arrancaba FTTH con la versión APON, que era ATM PON, y los distintos sabores de XDSL, porque antes del XDSL la conectividad a Internet era con los módems de dial-up. Sea cual sea la tecnología que estemos analizando, el camino fue el mismo. La tecnología tuvo que evolucionar para poder atender demandas de mayor velocidad, de mayor confiabilidad de interconexión. Fíjense que al principio teníamos solamente acceso a Internet, después Internet más mail, más empezar a reproducir video, después empiezo a querer hacer videoconferencias, monitorear cámaras, cada vez más, llegamos al final donde también quiero hacer transacciones electrónicas, realidad virtual, etc. ¿Qué pasa con los nombres? Los nombres que se asignaban a las diferentes versiones eran un poco confusos porque eran combinación de números y letras. Era 802.11, A, B, G, N, AC, AX. Entonces, ¿qué decidieron ahora? Acabemos con la sopa de letras y empecemos a darle números correlativos, así sabemos cuál es el más nuevo y cuál es el mejor. Entonces comenzaron a partir del 802.11 A y B con Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Lo que estábamos acostumbrados, lo que usábamos hasta ahora, era todo Wi-Fi 5, que es el 802.11 AC. Lo nuevo, 802.11 AX, que es Wi-Fi 6. ¿Y qué es lo que fue cambiando de una versión a otra? Acá lo tenemos resumido. En primer lugar, las bandas o frecuencias de operación. En un principio teníamos versiones que solo operaban en 2,4 o solo operaban en 5 GHz. Recién 802.11n fue el primero que permitió trabajar en ambas bandas. Los primeros equipos de 802.11n eran dual band, pero no concurrente. Teníamos que elegir, ¿quiero trabajar en dónde? ¿En 2,4 o en 5 GHz? Muchos de los primeros cable modem DOCSIS con 802.11n tenían este principio. Yo debía definir la banda, pero no podía trabajar en las dos a la vez. Después ya evolucionaron a lo que conocemos como dual band concurrente. O sea, tengo transmisores independientes para 2.4 y 5.8 y trabajo simultáneamente en ambas bandas. De ahí en adelante ya todos son dual band e incluso la versión AX Wi-Fi 6, que ojo que es lo que empieza a pisar cada vez más fuerte, no solo trabaja en 2,4 y 5 GHz, sino hay una versión extendida que permite trabajar en la banda de 6 GHz. Tecnología o modulación. Los primeros usaban tecnologías viejas, obsoletas, Frequency Hopping Spectrum, alguna vez lo habrán oído nombrar, pero a partir de un momento ven que todas son OFDM. OFDM, el mismo OFDM que estamos usando en ISDBT y el mismo OFDM que estamos usando en DOCSIS 3.1, pero con diferentes anchos de canal y diferente espaciamiento entre las subportadoras. Otro concepto que se introdujo a partir del 802.11n es el concepto de MIMO, Multiple Input, Multiple Output. ¿Qué significa esto? Que el equipo va a tener múltiples transmisores
mínimo 2, en algunos casos la norma permite hasta 4 y en otros casos la norma permite hasta 8. ¿Y qué hago con esos múltiples transmisores? En el mismo canal y en forma simultánea voy a estar transmitiendo. Entonces, no es algo muy fácil de entender, porque digamos, si estoy transmitiendo en forma simultánea en el mismo canal y diferentes informaciones, van a interferir entre sí. Pero lo que va a hacer esta norma MIMO es aprovechar la interferencia constructiva y destructiva para que del lado receptor, sobre dos antenas, pueda volver a separar la información. Entonces estoy duplicando la capacidad del enlace a través de diferentes vínculos espaciales. 802.11n era Single User MIMO, o sea, si yo tengo hasta 4 enlaces espaciales, yo tengo que usarlos todos contra un único dispositivo. Y si ese dispositivo era 4x4, le voy a sacar el máximo provecho. Voy a poder usar los 4 enlaces espaciales del transmisor sobre el receptor. Pero si el receptor era single MIMO, tenía una sola antena, iba a estar desperdiciando la potencialidad de las otras 3. Cosa que se corrigió en el AC. Se corrigió en el AC, que es multi-user MIMO, solo en el sentido de download. ¿Qué significa? Que en la transmisión desde el access point al dispositivo cliente, si yo tengo del lado access point 4 transmisores, pero del lado receptor tengo uno que es 2x2 y 2 que son 1x1, voy a poder repartir esa transmisión, 2 transmisiones para uno, una transmisión para otro y otra transmisión para el tercero, y lo puedo hacer en forma simultánea. Por eso habla de multi-user MIMO. Y finalmente, el Wi-Fi 6 es multi-user MIMO, no solo en el sentido descendente, sino también en el sentido ascendente. Ven cómo todos estos cambios fueron ayudando a poder ofrecer cada vez mayor capacidad, mayor conectividad al cliente. Por otro lado, lo mismo que vimos en DOCSIS y en otros esquemas de transmisión, en otras tecnologías, fuimos aumentando el orden de modulación. Primero 64 QAM, 802.11ac es 256 QAM y ahora Wi-Fi 6 llega hasta 1024. Cada vez que aumentamos el orden de modulación, estamos transmitiendo mayor cantidad de bits por símbolo, o sea, estamos transmitiendo mayor cantidad de información en forma simultánea. Entonces, pasamos a un esquema más eficiente, aunque como siempre hay un balanceo robustez versus eficiencia, más eficiente pero más débil. Los streams espaciales, recién a partir de 802.11n, esa tecnología MIMO puede llegar a 4 streams espaciales y se duplica en 802.11ac y 802.11ax o Wi-Fi 6. Otra columna, el ancho del canal. Misma historia que vimos con DOCSIS. O sea, toda la historia del channel bonding, agrupando varios canales para llegar a mayores velocidades, también la tenemos acá. Se arrancó con un canal de 20 MHz y en 802.11n habla de canales de 20 y de 40, o sea, permitió agrupar 2 canales para duplicar la capacidad. En el AC
ya tenemos 20, 40, 60, 80 y hasta 160. Lo mismo que vamos a encontrar en Wi-Fi 6. Y en la última columna tenemos el throughput. No tenemos que confundir el concepto de throughput con máxima velocidad de descarga. El throughput es capacidad bidireccional, con lo cual en una transmisión simétrica la máxima velocidad sería la mitad, porque acá esto es half duplex, o transmito o recibo. No puedo, como en DOCSIS, tener full duplex porque tengo por un lado el canal de downstream y por otro el de upstream, y son totalmente independientes uno de otro. Entonces, partimos de que en la práctica una transmisión simétrica la velocidad va a ser la mitad. Y después, eso va a seguir reduciéndose porque de acuerdo con la calidad de señal, yo voy a poder operar con 1024 QAM o quizá tengo que operar con 64 QAM. ¿Por qué? Porque tengo más bajo nivel de señal, porque tengo ruido, porque tengo interferencia. Entonces, si me voy a un esquema de modulación más robusto, eso va a impactar en una reducción de la velocidad. Y por otro lado, el tema de los streams espaciales o el multi-user MIMO, si yo tengo un access point 4x4, pero mi cliente es 1x1, y lo máximo que yo voy a poder descargar es la cuarta parte. Entonces, ven cómo esa columna de throughput, cuando yo quiero pensar en velocidad de descarga, y es un poco un objetivo de máxima. Voy a estar quizá a la 10ª parte de ese valor. No voy a entrar en detalles de cómo opera la capa MAC o el control de acceso al medio en Wi-Fi, solamente este principio básico porque es importante para entender la eficiencia, entender cómo funciona el Wi-Fi. Acá no tengo, como en DOCSIS, un CMTS con inteligencia que me va a asignar ventanas de tiempo para cada dispositivo. El acceso al medio se realiza a través de Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. La primera parte, CSMA, ¿qué significa? Que si yo quiero transmitir, lo primero que hago es escuchar si alguien está transmitiendo o no. O sea, imagínense en una sala como esta, donde todos queremos hablar. Antes de hablar, cada uno lo que hace es escuchar. Si no habla nadie, ahí me mando. Ahora, ¿qué pasa? Si escucho que nadie está hablando y me largo a transmitir, pero dio la casualidad de que dos hicimos lo mismo. Los dos nos largamos a hablar y los dos nos vamos a pisar. Pero como yo solamente puedo hablar o escuchar, no puedo hacer las dos cosas a la vez, recién cuando terminé de mandar todo mi ráfaga de información, del otro lado me van a decir, che, repetí que no te pude escuchar. Entonces no es muy eficiente si solamente nos basamos en escuchar si el medio está ocupado para transmitir. Entonces lo que le agregaron es el CA, que es el Collision Avoidance o búsqueda de evitar colisiones. ¿Y cómo busco de evitar colisiones? En vez de despacharme con toda mi ráfaga de información, yo lo que hago es marcar el medio. Transmito un paquetito corto que equivale a levantar la mano y decir, quiero hablar. Eso es el request to send. Yo digo, quiero hablar con tal señor, nada más. Y del otro lado me contestan, me envían un clear to send. Si me escucharon, me autorizan a hablar. Y en esa negociación también vamos a ponernos de acuerdo en cuánto tiempo voy a ocupar yo con lo que tengo que transmitir. Entonces la colisión
se podría eventualmente producir solamente en ese pequeño intervalo donde yo estoy pidiendo permiso para hablar. Pero una vez que yo pedí permiso y del otro lado me contestaron, yo me puedo despachar con todo el paquete de datos. ¿Y qué se trae Wi-Fi 6? ¿Qué se trae que no hayamos visto antes? Acá tenemos las 7 cosas principales que nos está sumando. En primer lugar tenemos OFDM-A. Antes hablábamos de OFDM y ahora le agregamos la A. ¿Qué significa esto? Es OFDM Multiple Access. Entonces, el canal de información OFDM antes lo tenía que usar en su totalidad para transmitirle a un determinado señor. Ahora el canal de OFDM, que son múltiples portadoras, lo puedo partir en pedacitos y en un mismo instante de tiempo dedicar una parte para transmitirle aquí, otra parte para transmitir para allá y otra parte para transmitirle a otro usuario. Es multi-user MIMO, pero van a decir, el Wi-Fi 5 también era multi-user MIMO, pero solamente en downstream. Wi-Fi 6 es multi-user MIMO tanto en downstream como en upstream. Tiene capacidad de beamforming. ¿Qué es beamforming? Es modelar el diagrama de irradiación de las antenas como para enfocar la mayor potencia hacia el cliente al cual yo le quiero transmitir. Es una forma inteligente de cambiar el patrón de irradiación de la antena y se iría moviendo para apuntar a cada cliente. Canales más anchos que pueden llegar a 160 MHz, cosa que también tenía en Wi-Fi 5. Basic Service Set, BSS coloreado, lo que hace es cada access point va a marcar su tráfico, entre comillas, con un determinado color, como para identificarlo, de manera que access point vecinos que están operando en el mismo canal puedan identificar, este es tráfico mío o este tráfico no me pertenece. ¿Y en qué me ayuda esto? Anteriormente, si 2 access points estaban operando en el mismo canal y alguien escuchaba transmisión dentro de ese canal, no tenía manera de saber si le correspondía a él o no. ¿Y qué es lo que hacía? Se guardaba de transmitir. ¿Era más seguro? Sí. Muchas veces cuando hablamos de qué canal elijo yo dentro de la banda Wi-Fi, entramos en la discusión de si conviene solaparme exactamente con el canal interferente o correrme de costado. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo me corro, lo que me queda de otro access point lo voy a ver como ruido, como señal interferente. Me va a empeorar la relación señal a ruido y quizá voy a operar en un esquema de modulación más robusto y menos eficiente. Ahora, si me encajo justo en la transmisión del otro access point, yo voy a identificar que es una transmisión de Wi-Fi y que alguien está ocupando el canal y me voy a evitar de transmitir. Entonces, lo que voy a tener es menos tiempo de aire, porque cuando hay una transmisión que corresponde a otro access point, pero yo la escucho, voy a decir, el canal está ocupado, no transmito. Al colorearlo, yo voy a poder identificar si es mío o no. Otra cosa que incorpora Wi-Fi 6 es lo que se llama Wake Up Time. Existe la posibilidad de
mandar a dormir a un dispositivo. ¿Qué significa mandar a dormir? Apagarlo o reducir al máximo su consumo para extender la vida útil de la batería. Esto tiene mucha importancia en dispositivos móviles y sobre todo dentro del mundo de Internet de las cosas. Son dispositivos que capaz que me tienen que transmitir la temperatura o un parámetro una vez por hora. ¿Qué sentido tiene que estén permanentemente activos, escuchando y transmitiendo? No. Transmitime el dato, andate a dormir y volvé dentro de una hora. El siguiente, ya lo mencionamos antes, es la modulación QAM. Nos vamos ya a un esquema de modulación más alto, pero como siempre dije, esto no es gratis. Voy a poder tener mayor capacidad de transmisión, pero fíjense que los diferentes estados, los diferentes puntitos están cada vez más juntos y es más factible que por un pequeño ruido se generen errores porque se confunda un estado con otro. Y finalmente, otro parámetro que va a cambiar, vamos a ver después un poquito más en detalle cada uno de estos, es el tiempo de símbolo. Vamos a repasar un poco todos los parámetros para tratar de entender cómo impacta cada uno en la capacidad de transmisión. Hay un parámetro que se conoce como MCS, Modulation Coding Scheme. Y es lo que les decía antes, en función de la calidad de la señal, está muy ligado esto con el RSSI, o sea, la relación señal a ruido. De acuerdo a la calidad de señal, se va a negociar, el access point con el cliente va a negociar en qué condiciones van a comunicarse. Y esto implica dos cosas, modulación y corrección de errores. Entonces, por un lado, tenemos acá todos los tipos de modulación, desde B-Phase, Shift Key, hasta 1024 QAM. Y lo que estamos marcando acá está relacionado con la tasa de bit efectiva, porque yo transmito información redundante para corregir errores. Cuando peor es la calidad de la señal, voy a tener mayor cantidad de errores que corregir. Fíjense que en la parte más baja, incluso QPSK, es un medio. O sea que de la capacidad que tengo yo de transmitir con QPSK, voy a perder la mitad para corregir errores. En cambio acá ya vamos a llegar hasta 5/6, o sea, estoy perdiendo menos del 10%. Y vemos cómo de las primeras versiones A, G, N, AC, cada vez estamos incorporando esquemas de modulación más altos, 256 QAM me aparece en Wi-Fi 5 y 1024 QAM me aparece en Wi-Fi 6. ¿Está claro hasta aquí? Después hablamos también que íbamos a tocar el tiempo de duración del símbolo y el tiempo de guarda. El tiempo de guarda es un tiempo donde no transmito nada y va entre dos símbolos consecutivos y lo hago para reducir interferencia. En Wi-Fi 5 teníamos símbolos que duraban 3,2 microsegundos y ahora nos vamos a 12,8. Se multiplicó por 4 el tiempo de símbolo. ¿Y qué pasa con el tiempo de guarda? Antes, con el símbolo corto, teníamos un intervalo de guarda corto y un intervalo de guarda común. Este intervalo de guarda corto desaparece, no lo tengo en Wi-Fi 6. Sigo teniendo el intervalo de guarda común de 0,8 microsegundos, pero ahora tengo la posibilidad de duplicar el intervalo de guarda o cuadruplicar
el intervalo de guarda. Dijimos que FDM son muchas subportadoras, o sea, todo el canal lo divido en un montón de subportadoras y el ancho de banda ocupado por cada subportadora era 312 kHz en Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5 y ahora baja a 78. Entonces, ¿qué pasa si en el mismo ancho de banda yo pongo subportadoras que ocupan menos ancho de banda cada uno? Voy a tener mayor cantidad de subportadoras. Así, en un canal de 20 MHz, antes tenía 52 subportadoras y ahora voy a tener 234. En uno de 40 voy a llegar a 468, en uno de 80, 980, y en uno de 160, que son 2 de 80, puedo duplicar 2 por 980. Acá ven cómo aparecería este espectro de OFDM en el caso de los sistemas más viejos, donde las subportadoras tenían 312 kHz de ancho. Ven que son subportadoras más espaciadas y ahora las tengo más juntitas y tengo mayor cantidad de subportadoras. Dentro de todas esas subportadoras voy a identificar 3 tipos. Subportadoras de datos, que son las subportadoras que llevan información. Subportadoras piloto, que son una referencia para sincronizar. Y finalmente subportadoras libres, que pueden ser subportadoras que no se utilizan para dejarlas como separación o guarda, o pueden ser subportadoras que coinciden con una parte del espectro que está siendo interferida y que entonces se apagan o no se utilizan. Y esta es una fórmula linda para entender los valores de throughput que mencionaba antes. En realidad esto no es velocidad de Wi-Fi, sino que es throughput. Está dado por el producto de el número de enlaces espaciales. 2 por 2 es la cantidad de radios del MIMO. 2, 4, 8. 1 dividido el tiempo de símbolo más el tiempo del intervalo de guarda. ¿Cuál es la tasa de bit efectiva de acuerdo al esquema de modulación? ¿Cuál es el bitrate de acuerdo al orden de modulación? ¿Cuántos bits por símbolo? Y finalmente, multiplicado por el número de subcarriers. Entonces acá vemos Wi-Fi 5, 8, que es el máximo de enlaces espaciales. Puedo tener MIMO 8 por 8. La inversa del tiempo de símbolo más el tiempo del intervalo de guarda, 5/6, que es la tasa de bit más efectiva que puedo conseguir. 8 bits por símbolo, que corresponde a 256 QAM, la cantidad de subportadoras, y acá tengo el valor, 3.4 gigabits segundo. Lo mismo lo puedo hacer en Wi-Fi 6 y fíjense que no es tanto lo que cambia. Me voy de 3.4 a 4.8. No es que lo duplico, no es, quizá crece un 50%. Pero nuevamente, como acá tenemos la fórmula, podemos entrar a analizar lo que yo les comentaba antes. Este número, primero que es throughput, que es capacidad bidireccional, y después que está todo para el mejor caso. Porque si yo, en vez de 8 enlaces espaciales, puedo usar solo 1, porque me estoy comunicando contra el teléfono y mi teléfono tiene un solo enlace espacial, en ese vínculo, en vez de 4.8 gigabits segundo, yo tengo 600 megabits segundo. Lo tengo que dividir por 8, porque de los 8 enlaces tengo solamente
uno disponible. Quizá mi equipo es solo 4x4 MIMO, porque es muy raro, existen 8x8, pero imagínense que se convierte en una araña el access point, porque va a tener 8 antenas. Hoy lo más común van a haber equipos con 2, o con 4, o con 3 antenas. Pero con 8, nuevamente insisto, existen, pero son caros. Entonces, si en vez de 8 tengo 4, ya estamos hablando de la mitad. Si porque hay ruido no puedo trabajar en 1024 QAM, sino que me tengo que ir a 256 QAM, en vez de 10 bits por símbolo voy a tener 8. Si tengo mucho ruido y me fui a QPSK, voy a tener 2 bits por símbolo en vez de 10. Entonces voy a tener que dividir por 5. Está claro cómo el número del throughput es ideal y en el mejor de los casos. En la práctica, por problemas de interferencia, por problemas de calidad de señal, porque me fui alejando del access point, porque cambié el orden de modulación, en la práctica voy a tener velocidades que están muy por debajo de ese valor. Esto me gusta porque en forma gráfica nos permite entender muy claramente la diferencia entre OFDM y OFDM-A. Recuerdan que yo les decía que en OFDM, que es lo que tengo en Wi-Fi 5, todo el canal, todas las soportadoras de OFDM, yo las destino en un determinado instante de tiempo a transmitirle a un cliente. Esto equivale a que yo estoy enviando un camión para el cliente 1 con la carga que necesita el cliente 1, aunque quizá me queda espacio vacío en el camión. Y en otro tiempo, con otro camión, le voy a transmitir la carga que requiere el cliente 2. Y en otro tiempo le voy a transmitir la carga que necesita el cliente 3. O sea, esto es Wi-Fi 5. En Wi-Fi 6 lo que puedo es optimizar la carga del camión para en un solo viaje transmitir información a varios clientes. Con esto no estoy aumentando o mejorando el throughput, pero lo que estoy mejorando es la eficiencia de mi sistema para distribuir información. Otro tema para tratar de entender gráficamente es el concepto de multi-user MIMO versus single-user MIMO. ¿Quién era single-user MIMO? Wi-Fi 4, 802.11n, que podía tener varios radios, podía tener varias antenas, pero las tenía que usar todas contra un mismo cliente, aun cuando el cliente quizá solamente podía aprovechar una. Entonces, con Single User MIMO, yo tengo un 4x4 y tengo 4 clientes uno por uno, pero como es Single User, le puedo transmitir solamente a un cliente por vez. Los otros 3 se quedan esperando y estoy perdiendo capacidad de transmisión. Eso era Wi-Fi 4. Wi-Fi 5 es multi-user MIMO solo en sentido downstream. Entonces, le voy a poder estar transmitiendo en forma simultánea a varios clientes con esos radios espaciales, pero solo en transmisión hacia el cliente. En vuelta, solamente voy a poder escuchar a uno por vez. Y en Wi-Fi 6 es multi-user, tanto en downstream como en upstream. Entonces, acá era múltiple en un solo sentido.
acá es múltiple en ambos sentidos. Nuevamente ven que los dibujos son bastante claros para entender el concepto. Y acá otra vez le vuelvo a decir lo mismo que antes. Esto no afecta el número del throughput en la fórmula que vimos antes, pero esto mejora la eficiencia del sistema. Ajá, esto lo seguimos complicando. Hablábamos de OFDMA y hablamos de Multi-User MIMO. Son dos técnicas multiusuario, pero son dos técnicas diferentes. OFDMA, habíamos visto anteriormente, es como cargar dentro del camión mercadería para distintos clientes y aprovechar un solo viaje. Eso es OFDMA. Multiple User MIMO era, yo tengo diferentes enlaces espaciales y en el mismo tiempo puedo mandar un camión para aquí, un camión para allá y un camión para allá. Una es multiplicidad espacial y otra es dividir el canal en bandas de subportadoras o bandas de frecuencia. Pero yo puedo combinar las dos cosas. Entonces yo puedo tener camiones que van en distintas direcciones con cargas compartidas para distintos clientes que están en cada una de esas direcciones. Entonces, OFDMA y Multi-User MIMO no compiten entre sí, sino que se complementan. Son cosas distintas, son dos técnicas de transmisión para usuarios múltiples, pero que se potencian entre sí. ¿Me siguen? Unidades de transmisión. Dijimos que en OFDMA yo iba a dividir ese canal OFDM en grupos de portadoras. No lo voy a poder dividir como a mí se me dé la gana. Está definida bloques, unidades de transmisión que involucran diferente cantidad de subportadoras. Tengo de 26, de 52, de 106, de 242, de 484, 996 y 2 por 996. Y dentro de cada ancho de canal, 20, 40, 80 MHz, puedo acomodar diferente cantidad de estas unidades de transmisión y hasta incluso combinar distinto tamaño. Acá ven distintos ejemplos. En el de arriba de todo están combinados de 26, en el segundo de 52, en el tercero de 106 y hay en el medio algunos más pequeños. Nuevamente, un gráfico dice más que 1000 palabras. OFDM, este eje es tiempo, este eje es frecuencia. Todo esto es el ancho del canal. En OFDM, todo el canal lo uso para un cliente por vez. En OFDMA, todo el canal lo puedo partir en pedacitos y cada pedacito puede estar asignado a un determinado cliente. Channel bonding. Dijimos que voy a agrupar varios canales de 20 MHz, puedo tener 20, 40, 60, 80, pero ¿cuál es la peculiaridad? ¿Cuál es la característica? Para llegar a 80, agrupé 4 de 20. Ahora, de esos 4 canales de 20, hay 3 que llevan solamente información y uno, que es el que se llama el canal primario, es el que, además de llevar datos, lleva información de management. Entonces, ¿cómo funciona esto? De los 4 canales, nuevamente, 3 son solo canales de datos
y uno es datos y management. Si tengo conflictos o interferencias en un subcanal de 20 MHz, lo que hace es bajar la agrupación a la mitad. Esto es lo que hace Wi-Fi 5. Entonces, en vez de tener 40, en vez de tener 80, bajé a 40. Si encuentro un nuevo problema y tengo interferencias o conflictos, bajo de 40 a 20. Puedo ir achicando la cantidad de canales dentro de ese channel bonding, pero lo que tengo que mantener hasta las últimas consecuencias es el canal de management. Si tengo interferido el canal de management, fui. En Wi-Fi 6 es similar, pero es más eficiente, porque en caso de que existan conflictos en un subcanal de 20 MHz, solamente se elimina ese subcanal. El resto sigue trabajando. Me quedo con el de 20 MHz donde estaba el management y me quedo con este otro de 40. Frente a esta situación, en Wi-Fi 5 me quedaba solamente con el canal de 20 donde estaba el management. Este es el otro tema que comentaba antes, es un tema no muy fácil de entender, que es el concepto del BSS, Basic Service Set coloreado. Es una manera que tiene cada access point de marcar el tráfico que le corresponde. ¿Y esto por qué viene? Wi-Fi 6 apunta a un requerimiento que está apareciendo cada vez más, que es que los access points se van acercando y tengo muchos access points y todos quieren hacer uso de ese recurso limitado que es el espectro, que es el ancho de banda. Entonces, a través de esta técnica, lo que busca cada access point es marcar su propio tráfico, de manera que el uso del canal que está queriendo hacer un access point vecino, lo voy a tomar como que es ruido, me va a empeorar la relación señal a ruido. Veámoslo un poquitito en este gráfico. Acá tengo un access point y su área primaria sería esta celda. Es el Basic Service Set 1, que corresponde al access point 1, que está operando, por ejemplo, en canal 1. El access point 2, operando también en el mismo canal, tiene el Basic Service Set 2. Supuestamente cada uno lo va a identificar con un color distinto, pero fíjense que ya están medianamente distanciados uno de otro, y lo que vamos a identificar es una zona de interferencia cocanal débil, que es la que está marcada con verde clarito, y una zona de interferencia cocanal fuerte, que es la que está marcada en verde oscuro. O sea, el espacio que está en el medio de los dos access points, si los dos quieren operar en el mismo canal, es donde va a existir mayor riesgo de interferencia. Y ahí es donde, en función de la ubicación de los access points, de la separación, de la distancia y del canal que están utilizando, vamos a tratar de reutilizar mejor el canal. Esto es lo que está buscando el BSS Coloring. Les comentaba también, casi al principio, que otra de las grandes ventajas es el tema del ahorro de energía. El tema del ahorro energético originalmente no le dábamos mucha importancia y empieza a ser más grave a medida que avanzamos de una versión a la siguiente de Wi-Fi. Por un lado tenemos el problema energético del lado del access point, porque el hecho de tener Multiple User MIMO 4x4, tengo 4 radios.
me voy a 8x8, tengo 8 radios. Ya en Wi-Fi 7, porque esto no acaba más, estamos hablando de Wi-Fi 6 y ya están desarrollando Wi-Fi 7, se está hablando de 16x6. Cuanto más radios yo le agrego al access point, mayor consumo de energía voy a tener en el access point. Pero por otro lado, también me preocupa el consumo de energía dentro del dispositivo cliente, sobre todo cuando el dispositivo cliente es alimentado por batería, como el caso de un teléfono o un dispositivo de IoT. Entonces, en Wi-Fi 5 yo me estoy comunicando con un dispositivo y los otros 3, en el caso del ejemplo, están esperando, pero mientras están esperando siguen consumiendo energía. En Wi-Fi 6 puedo estar comunicando con uno y con dispositivos que necesito comunicarme muy esporádicamente, los puedo mandar a dormir, o sea que no está a la espera, no está escuchando, no está consumiendo, y el dispositivo se va a despertar cuando yo lo necesite. Bueno, también existe la posibilidad de comunicarse entre el access point, ahí tienen la araña, la posibilidad de comunicarse el access point con el dispositivo cliente, y muchas veces en función de la condición de la batería del dispositivo cliente, puede peticionar operar en un canal de 20 MHz, que va a consumir menos energía, utilizar solamente un radio y no el multi-user. O sea, hay muchas técnicas que antes no teníamos que lo que buscan es optimizar el funcionamiento. O sea, una vez más, no tengo una gran ganancia en el throughput, pero tengo muchas ventajas de optimización. Y a pesar de que querían acabar con la sopa de letras y ponerle números a las distintas versiones de Wi-Fi, después del Wi-Fi 6 salió el Wi-Fi 6E. El Wi-Fi 6E usa la banda extendida y llega a trabajar en 6 GHz. Y para ello requiere que los gobiernos, que los países liberen una parte del espectro para estos servicios no licenciados. Esto es complicado, ¿por qué? Porque los gobiernos quieren hacer plata del espectro. Y el asignar una banda para servicios no licenciados significa regalar espectro. Esto ya está funcionando, ya está definido, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estados Unidos asignó una banda mayor para trabajar en 6 GHz con Wi-Fi. Europa más chiquita, ahí ven, Europa llega hasta 6.4 MHz, 6.4 GB, y Estados Unidos llega hasta 7.1 GHz. Acá todavía estamos pensando, no sé qué va a pasar en Argentina con la banda de 6 GB. Una última mejora de Wi-Fi 6 es en el aspecto de seguridad. Es un aspecto que también preocupa a muchos usuarios y pasamos a un esquema de seguridad que vamos a conocer como WPA3 y que va a involucrar el intercambio de 2 llaves de seguridad durante el proceso de autenticación. Los dispositivos clientes, y esto lo vamos a ver mucho en dispositivos IoT, yo decía que el dispositivo de IoT usualmente necesita transmitir muy poca información y en forma esporádica. Entonces, el ahorro de batería, la simplicidad son fundamentales frente a otras prestaciones. Entonces, los dispositivos de IoT quieren quizá trabajar solamente en el canal un canal de 20 MHz, y ese canal de 20 MHz va a tener que ser el canal primario. Resumiendo, antes de meternos ahora en lo que es la instalación domiciliaria, ¿cuáles son los principales cambios que me vienen
con Wi-Fi 6. En primer lugar, es un cambio de paradigma, alta eficiencia en vez de alto throughput. Se los repetí varias veces, la mejora en el throughput no es tan grande. Lo que estamos buscando es mejorar la calidad de servicio, mejorar la eficiencia. Mejor cobertura, mejor manejo de congestiones, mejor operación multiusuario. Eso lo tengo y no está ligado al throughput. Retrocompatibilidad. Voy a poder trabajar en las mismas bandas de las versiones anteriores y lo hago entonces retrocompatible con Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, ustedes bien saben que muchas veces habilitar la retrocompatibilidad significa bajar la eficiencia. Entonces, ante la posibilidad de habilitar o no la retrocompatibilidad, no es recomendable habilitar la retrocompatibilidad con las versiones más viejas. Hagámoslo solamente retrocompatible Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6. No confundir las dos tecnologías multiusuario. Recuerdan que hablamos de Multi-User MIMO y OFDMA. Son dos técnicas multiusuario, no compiten entre sí, se complementan. Uso de subcanales. Con MDU o FDMA se divide el canal en subcanales, donde el access point sincroniza tu transmisión. Multi-User MIMO, soporto hasta 8x8, tanto en download como en upload. Wi-Fi 5 era solo multi-user en sentido download. Mejora de velocidad, mejor optimización del consumo de energía, gran ampliación del espectro. Es muy grande la ampliación del espectro, pero cuando nos vamos a trabajar en la banda de 6 GHz, necesidad de descubrir al access point. Esta es una problemática que viene con Wi-Fi 6 y sobre todo cuando me voy a la versión extended. Si yo tengo que barrer toda la banda para ver en qué frecuencia está el access point con el que me quiero comunicar, ese es un problema. O sea, el descubrimiento del access point es un problema importante. Y finalmente tengo una mejora en la seguridad a través de la incorporación del WPA3. Y como dije, de aquí nos vamos a Wi-Fi 7. Más ancho de banda, el doble que en Wi-Fi 5. Recuerden que Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 no cambiaba el ancho de banda. Acá voy a duplicar el ancho de banda. Permite complicar bloques de espectro no adyacentes. Antes el channel bonding era siempre entre bloques pegados. En Wi-Fi 7 va a permitir bloques no adyacentes. Multi-User MIMO 16x16. ¿Recuerdan la araña de 8x8? Imagínense ahora 16 antenas. Mayor orden de modulación. Antes llegábamos a 1024, ahora vamos a llegar hasta 4096. Multiple Link Operation. Permite que el dispositivo transmita o reciba en forma simultánea en distintas bandas. Hoy, con Wi-Fi 6, si bien puedo operar en la banda de 2,4, en la banda de 5 o en la banda de 6, es en una de ellas que opero. No puedo transmitir en simultáneo en las tres bandas. Ahora voy a poder trabajar en forma simultánea en las tres bandas. Y después permite coordinación con puntos de acceso vecinos para mejorar también la eficiencia. Ven que son muchos los cambios que se vienen. Todavía estamos en las puertas del Wi-Fi 6. Si bien
es un estándar que ya debe tener 3 o 4 años aproximadamente. Solo los teléfonos de muy alta gama vienen con Wi-Fi 6. O sea, está recién entrando en nuestro mercado. Y vamos un poquito a la parte práctica. Yo llego a la casa de un cliente y tengo que hacer una instalación que requiere conectividad inalámbrica. Entonces, ¿en qué modos puede operar un equipo Wi-Fi 6? Puede operar como enrutador, es el caso más común, adentro de un cable módem, adentro de una ONT, tengo un router que me vincula me va a vincular dos redes diferentes, la red domiciliaria con la red del prestador de servicio de Internet, y tiene toda una serie de funciones ese router, servidor de DHCP, hace NAT, puede brindar protecciones, se comporta como firewall, puede hacer port forwarding, puede definir una zona desmilitarizada, etc. También puede eventualmente actuar como repetidor. El repetidor está en el medio, es un dispositivo que se comunica con el AP, con el router principal, y por otro lado se comunica con el cliente final. Esta es una configuración muy común. Cuando yo tengo problemas de cobertura, voy, enchufo un repetidor de una marca que muchos conocen, se autoconfigura y me va a actuar como puente, o sea, de mi PC o de mi teléfono me voy a comunicar con el repetidor retransmite hacia el access point, recibe la respuesta y se la vuelve a dar al dispositivo. ¿Qué pasa con esto? La eficiencia baja a la mitad, porque mi tiempo de aire ahora está dedicado a recibir y retransmitir. Entonces, en un punto donde mi capacidad era quizá de 60 megabits segundo, pongo un repetidor y bajé a 30, porque en el mismo tiempo tengo que transmitirle al cliente y al router. Access point o punto de acceso. Puedo tener un punto de acceso remoto donde no hago ninguna de las funciones del router. El router es el central, es el que me asigna IP. El otro es un punto de acceso remoto. Y vamos a los casos prácticos. Estoy en una casa, no estoy haciendo mención de marca, agarré un ONT y lo pegué ahí. No estoy diciendo que este ONT es mejor o peor que otros. Es un ONT con 4 antenas. Pero para el caso, yo digo que es single band y opera solo en 2,4. Yo le di al cliente un servicio de 100 megabits segundo y ustedes van a encontrar en la práctica que en un dispositivo single band difícilmente pueden superar los 60 megabits segundo. Entonces, el Wi-Fi se convirtió ya en el primer embudo. Yo le vendí 100, pero aunque esté al lado no me da más de 60. Ahora, cuando me voy alejando, a medida que voy pasando paredes o pisos, la señal sube un proceso de atenuación. Cuando tengo menor nivel de señal, voy a trabajar con un esquema de modulación menos eficiente y me va a bajar la velocidad efectiva. Entonces, en la habitación de al lado, en vez de 60, y voy a tener 40. Y cuando me voy a la habitación de al lado, que ya tengo que atravesar 2 paredes, quizá tengo 20. Y cuando llego al jardín, y con suerte tengo 1 megabit segundo. Es muy difícil asegurar cobertura dentro de toda la casa. Entonces, ahí es donde caemos en el problema. ¿Qué hago? Puedo colocar un repeater, puedo colocar un access point remoto.
Si yo tengo problema en el jardín y pongo un repeater acá, ¿qué pasa? El teléfono que está en el jardín me va a decir, uy, tengo un nivel de señal fenómeno. ¿Por qué? Porque ahora miro la rayita y tengo el repeater al lado. Ahora, el repeater que va a actuar como trampolín para llegar al access point está recibiendo 1 megabit segundo. Entonces no me va a mejorar en nada la calidad de señal. La señal que recibe del access point y que me va a retransmitir a mí ya es pobre. Entonces cuando yo coloco un repetidor, lo voy a tener que colocar en un punto intermedio o más bien tirando hacia el router porque necesito tener buena calidad de señal para poder repetir. Entonces, vamos otra vez al caso, pongo el repetidor en la habitación de al lado, donde antes yo recibía 40 megabits, pero si pongo un repetidor, ahora me voy a perder, o voy a dedicar 20 megabits para comunicarme con el router y 20 megabits para repetir. O sea, esto es maravilloso porque lo enchufo y sale funcionando, pero no es lo más eficiente. ¿Voy a llegar mejor hasta el jardín? Sí, voy a mejorar la cobertura. Pero ¿cuál es el mejor modo de extender la cobertura? Colocar un access point remoto, pero, y acá viene la parte difícil, conectado por cable. Muchos de estos repeaters permiten la conectividad con cable, además de Wi-Fi. Entonces, ¿esto qué me permite? Dos cosas. En primer lugar, me permitió alejarme más del router. Entonces, mejoro la recepción en los puntos distantes. Y después, como no estoy usando el aire para repetir la señal, sino que instalé un cable UTP, yo tengo ya 60 megabits segundo acá. Y nuevamente, este es el caso más castigado que estoy pensando en equipos single band de 2,4. Si estuviera hablando de equipos dual band de 5,8, todo esto se potencia mucho más. Insisto, hoy hablar de servicio de 100 megabits, 300 megabits con equipos single band es pegarse un tiro en la cabeza. No van a sacarle nunca más de 60. El dual band me va a permitir llegar a mayores velocidades, pero la banda de 5 GHz me va a traer otro problema. ¿Y cuál es el problema? Que el alcance es más chico, porque la atenuación del espacio libre y la atenuación al atravesar paredes hace que mi área de cobertura quizás se reduzca a la mitad. Entonces, para cubrir eficientemente toda una casa con la banda de 5,8, voy a necesitar varios access points. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que no tengo solamente 3 teléfonos. Tengo teléfonos, computadoras, televisores, consolas de juego, computadoras de escritorio. ¿Y cuál es la recomendación? Primero, tratar de conectar con cable cuanto dispositivo pueda. Si tengo un Smart TV al lado del router y tengo que tirar 2 metros de cable UTP, conectarlo con cable UTP. Si tengo una consola de juego y en ese lugar que es la habitación de los chicos tengo el access point remoto o el repeater, tirarle un cable UTP a la consola de juego, porque no hay nada peor que un gamer quejándose de que pierde y lo matan siempre por la latencia o los problemas de velocidad. Y si tengo una computadora de escritorio a la cual puedo llegar con un cable UTP, le tiro cable UTP. Insisto, todos los dispositivos que están en un lugar fijo y que pueda cablear, tengo que hacer el esfuerzo por cablearlo. El resto es inalámbrico y estarán por ahí dando vueltas las cámaras,
la heladera inteligente, el lavarropa inteligente, Alexa por ahí para que te cuente chistes, el aire acondicionado que se habilita por Wi-Fi. Pero fíjense que nuestra casa de hoy es muy diferente de la que teníamos, no digo tan lejos, 10 años atrás. Todos estos dispositivos requieren conectividad. Y le sumemos todas las tablets y teléfonos que voy a tener, más de estos dispositivos que miembros en la familia. Porque en una casa de 4 personas tengo por lo menos 4 teléfonos, más 3 computadoras, más 2 tablets. ¿Y cuál es el futuro? No el de la fuerza bruta. Todos estamos acostumbrados hoy, cuando hay problema de cobertura Wi-Fi, a poner el rompemuro. Y con esas antenas gigantes que te cocinan la cabeza, atravieso paredes y llego hasta la otra punta. Agregar inteligencia, ¿qué significa? Dispositivos que transmitan con menor potencia, pero distribuidos. De esa manera, también yo voy a reducir la interferencia que genero sobre mis vecinos, porque si ahora ponemos una aplicación en el teléfono, el Wi-Fi Analyzer, nos encontramos con un montón de redes y estamos viendo el Wi-Fi del vecino que está a 2 casas de distancia. ¿Por qué? Porque le puso un rompemuro para cubrir su casa, mejora la cobertura en su casa, pero ensucia el espectro y me hace imposible la comunicación a mí. El Easy Mesh consiste en armar una red inteligente con diferentes dispositivos, con diferentes access points, que se conectan entre sí y que me permiten 2 funciones que son muy importantes. El band steering, que es el cambio automático de banda, de pasar de 2,4 a 5 GHz, que el mismo access point le dice a mi teléfono o a mi tablet, pasate de esta banda a la otra. Y el access point steering, que me dice, desconectate de este access point y conectate en este otro. Y ya terminamos, pero no se vayan. Acá les dejo información de referencia como para avanzar en este punto, en este tema de Wi-Fi 6. Espero, como dije también en la charla de ayer, haberles dejado un montón de conceptos nuevos, un montón de ideas y no un montón de dudas. Pero como ven, sea la tecnología de acceso que estemos eligiendo, el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido, con 2 objetivos: mejor o mayor throughput y mejor o mayor eficiencia y confiabilidad. Y acá juego para introducir a mi sucesor, para que no haya ruido, que se van, que viene el locutor. Ahora también hago de locutor. Lo quiero presentar al ingeniero Oscar José Campastro, que es ingeniero electromecánico de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2018 él es docente de las cátedras de Instrumentos y Mediciones en Telecomunicaciones y de Instrumentos y Mediciones en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER. También desde 2010, docente de la diplomatura en Higiene Ocupacional del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y electricista, COPIME, en el tema de radiación no ionizante, tema no menor, RNI, de baja y alta frecuencia. Consultor en el área de radiaciones no ionizantes. Y acá no me... el título es... ¿Cuál es el título de la charla? Telefonía móvil virtual. Ese es el tema del cual él les va a hablar. Así que bueno, lo recibimos con un aplauso y él va a ser quien cierre este ciclo de seminarios y charlas tecnológicas. Y un aplauso también para el ingeniero García Beach. Te reemplacé. No, está bien, está bien. El efecto era aprovechar el tiempo al máximo. Así que bueno, que disfruten esta última charla que es la última de este encuentro.